Historias, entrevistas, música, humor, cultura, personas que inspiran. Descubre las voces, los personajes y las historias de Melilla en Un Ratito Verde. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Un Ratito Verde. Hoy, en nuestro segundo episodio, tenemos a una persona a la que prácticamente todos conocéis. Una persona que ha dedicado toda su vida a contar historias, a acercarnos realidades que pasan muchas veces desapercibidas y acercarnos el mundo a través de su trabajo. Hoy queremos no solo conocer al profesional, sino también saber un poquito más de la persona que hay detrás de la cámara. Comencemos. Y ahora sí, damos la bienvenida a Jesús Blasco de Avellaneda. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas, Salva. Jesús, antes de empezar, vamos a repasar un poquito sucintamente tu trayectoria, ¿no? Porque si no estaríamos aquí para muchísimos programas. Vamos a recordar que has sido corresponsal de televisión en Melilla y en Marruecos, director territorial de Televisión Española en nuestra ciudad. Has trabajado para algunos principales medios internacionales y has desarrollado gran parte de tu carrera como periodista y fotógrafo de prensa, documentando historias en diferentes lugares del mundo. A lo largo de estos años, además, has recibido reconocimientos tan importantes como el Premio Nacional de Derechos Humanos de Periodismo, el Premio Imagen del Año del diario El Mundo, varios premios nacionales de fotoperiodismo, Premio Padre Arrupe de Derechos Humanos, el Premio de Derechos Humanos de la Abogacía y 5 premios Lux de fotografía profesional, entre otros muchos. También he dormido y comido mucho, ¿eh? No todo el rato estaba trabajando, he descansado. Pues mira, eso es algo que se valora, ¿no? Sí, bueno, cuando uno trabaja muchos años y lo hace, he tenido la suerte de trabajar mucho en frontera y al final convertirme en referente. Pues al final España es un país muy agradecido con los periodistas porque nos premia bastante. Pero sí, he tenido la suerte me han dado tantos palos como zanahorias, así que bien. ¿Es un buen país para el periodismo? ¿Lo sabías desde siempre y por eso decidiste dedicarte a esto? ¿De dónde nace la vocación? Todavía no sé si quiero dedicarme al periodismo, fíjate, son ya casi 30 años desde que empecé. A mí me gustaba escribir, siempre se me dio muy bien, era el típico rancio pesadilla del colegio que ganaba todos los concursos de poesía, de relato corto y todas estas cosas. Y luego ya más mayor me gustó la fotografía, mi padre compartía con mi abuelo materno la afición por la fotografía, ambos tenían cuarto oscuro, revelaban y todo, y nosotros de los 8 hermanos, mi hermano mayor y yo, somos un poco los que cogimos el relevo. En general de la parte artística, todas las artes plásticas siempre se nos han dado bien y nos han gustado. Mi hermano tiró más por el dibujo, la pintura, luego ya la música y yo siempre tiré un poquito más por la fotografía y siempre me gustó mucho la escritura, todo lo que tiene que ver con la creatividad y demás. Y al final, pues conjugando los medios audiovisuales y la escritura, pues salió el periodismo, pero no fue una cosa pensada de quiero ser periodista, yo siempre soñé con ser una especie de Indiana Jones. Me gustaba la historia, la arqueología, la paleontología, pero de hecho yo empecé estudiando Historia del Arte y al final, bueno, acabé siendo periodista. Te iba a preguntar cómo se aúna esa parte creativa de poesía y de imagen. Cuando repasábamos tu trayectoria hemos visto derechos humanos repetidamente, ¿no? Si ha sido una motivación el buscar estas historias relacionadas. Yo es que en ese sentido yo creo que también se lo debo mucho a mi padre. Mi padre siempre ha sido muy justiciero, no le han gustado las injusticias, siempre ha sido defensor de las causas perdidas. En todo, cuando estudió magisterio, cuando estudiaba enfermería y cuando fue director del Colegio Mezquita, que fueron los movimientos sociales de Melilla de los años 80, ¿no? por los derechos de los musulmanes, y él siempre estuvo a favor de los débiles y a favor de los derechos humanos, del respeto a la ley y de la normalidad, ¿no? Y de la democracia, y yo creo que todo eso nos la inculca mucho los vascos somos muy justicieros, y quizás de ahí, pues si lo juntas con el periodismo y con las ganas de indagar, de investigar, de contar historias y demás, pues además Melilla es una ciudad que te lo da.
primero porque es una ciudad fronteriza y porque aquí se dan pues eso, muchas historias que tienen peso, ¿no? Que son para ser contadas, y luego también mucha injusticia y mucha violación de derechos humanos alrededor de esta frontera. Más allá de ese contexto que nos estás explicando, ¿hay algún punto de inflexión que marque tu carrera? Bueno, mi carrera de inicio, el punto de inflexión fue unas inundaciones que hubo aquí en Melilla, hubo una lluvia muy fuerte y demás, y desbordamiento del río, y yo ya había colaborado con algún medio local. Ahí empecé yo a hacer fotografía y a vendérsela a la prensa local. Eso fueron un poco mis inicios, hace ya, pues ya te digo, voy a hacer el año que viene 30 años. Pero digamos, el centrarme en el periodismo de primera línea y el periodismo de derechos humanos, la ley de 2009 de asilo se suponía que venía a ayudar a los demandantes de asilo, a las personas que realmente lo necesitaban. Y el inicio de esa ley, los primeros años, yo creo que han sido las mayores injusticias alrededor de los peticionarios de asilo en este país. Y en el año 2012 concretamente, si no recuerdo mal, hubo más de 3.500 peticiones de asilo en España, de las cuales solo 42 fueron realizadas en Melilla, cuando aquí estábamos en medio de una crisis humanitaria. Las propias ONG y los abogados pedían a la gente que eran demandantes de asilo, que eran reales, que tenían necesidad real de protección internacional, que no lo pidieran porque se quedaban bloqueados, algunos casi de por vida, durante muchos años aquí en Melilla. Y entonces coincidió en ese año 2012 que hubo un grupo de congoleños, muchos de ellos con enfermedades graves, algunos venían de la guerra y les faltaban un brazo, la pierna, muchos con operación de corazón abierto, y todos opositores al régimen, que tenían la necesidad de protección internacional y no podían pedirla. Y después de muchas protestas en la puerta de la delegación del gobierno, la propia delegación les prometió que se les iba a trasladar a Madrid, se les iba a acoger allí, se les iba a proporcionar el asilo en España. Se los llevaron, los drogaron en el avión y los devolvieron a Kinshasa, y algunos de ellos estaban perseguidos por el régimen porque eran opositores, algunos acabaron en la cárcel, otros pudieron huir y tuvieron que volver de nuevo a Europa. Esa injusticia, que fue muy grande, para mí fue un punto de inflexión muy importante, porque además me di cuenta de que los medios de aquí de Melilla no contaban esas cosas, ¿no? Porque al final la delegación del gobierno manda una nota de prensa y tú prácticamente la copias, ¿no? Pero no indagaban, no iban un paso más allá. Y me di cuenta de que alguien tenía que contarlo, y que además que cuando lo contaba interesaba a nivel nacional e internacional, porque yo esto lo saco en el telegrama, pero yo doy gratuitamente fotografía e información a distintos medios, y automáticamente yo me recuerdo Isabel Gemio, en este tema tuvimos mucho trato y lo sacamos varias veces y conseguimos hablar con personas que estaban allí y demás, y lo sacamos en muchos medios nacionales, sobre todo en Onda Cero, y medios internacionales, y fue un poco mi apertura a este mundo, que sobre todo en mi ciudad, ¿no? Viendo que en mi ciudad pasaban cosas y no se contaban, o por lo menos no se contaba toda la verdad. Desde, decías, 2012, sí. Este punto de inflexión, estamos en el 2026 y, como nos estabas diciendo, esa primera línea, el estar en contacto tan directo con estas historias, supongo que también hace mella a uno, ¿no? ¿Tú sigues, Jesús, encontrando motivación? ¿Has pasado distintas fases? ¿Cómo te encuentras ahora? Estoy en fase de negación, ¿no? Estoy ahora mismo en una fase dedicada un poquito más. Mi mujer está estudiando magisterio, ella era periodista, nosotros nos conocimos porque yo empecé muy joven en el mundo del periodismo, pero luego hice la carrera, yo hice la carrera después de haber trabajado ya muchos años. Esto que está contando, que yo he sido corresponsal de Telecinco, director territorial de Televisión Española, yo no tenía la carrera, todo fue antes de estudiar. Luego me fui a Madrid y estuve trabajando también allí, y estuve estudiando, me saqué la carrera, y ahí conocí a mi mujer, y hasta hoy. Y hacemos ahora, en el mes que viene, 15 años de casados. Y teníamos esa motivación conjunta, pero al ella dejar también el periodismo y necesitar tiempo para ella, que además ha estado un poquito mala también, yo me dedico un poquito más también a la casa, a la niña. Tenemos una sola niña, que es una niña un poco milagro, porque nosotros nos dijeron que no podíamos tener hijos, y después de muchos años apareció Elena Junior, y entonces, bueno, pues cuando era más pequeña,
la verdad es que la he dejado mucho tiempo sola, he viajado mucho y he estado muy pendiente de mi profesión y creo que era un momento ahora también para dedicarle más a la niña y a la familia y estoy muy contento con este paso atrás que he dado, pero digamos que el que es vocacional, ¿no? El que es periodista de vocación y lo lleva en la sangre y ha vivido en primera línea, eso no se te va. Me siguen llegando ofertas y espero que termine pronto la carrera de mi mujer y que encuentre estabilidad y que la niña ya que va creciendo también me demande menos para volver un poco a ese periodismo, que sí, siempre hay motivación, porque además siempre pasan cosas y siempre pasan injusticias y te das cuenta, ¿no? Muchas veces parece que hay que ser institución, que hay que ser una gran entidad, ¿no? O que hay que ser una persona famosa. Siempre se mide un poco, ¿no? Los periodistas, este periodista entrevistó al rey, tuvo audiencia con el Papa, tal. Y yo estoy mucho más orgulloso. Yo también he entrevistado a gente importante, porque además pues he tenido esa suerte, que además que fuera de Melilla también, pero en Melilla pues vienen, todo el que viene de fuera, cantantes, artistas, políticos, etcétera, tienen mucha cercanía a los medios de comunicación porque todos acuden, ¿no? Y es muy fácil pues, tenerle preguntas o tener una entrevista. Yo estoy mucho más orgulloso quizás de esas personas que no se conocen, ¿no? Que parece que sus vidas importan menos, pero son tan publicables como las de los famosos. De esas personas, Jesús, que nos estás hablando, supongo que no han sido solo aquí en Melilla, como decías, en otros lugares. Si te apetece contarnos un poquito dónde has ido, para que conozcamos un poco más también qué te han aportado esas historias. Yo he estado mucho en Marruecos, en Marruecos muchísimo, y no solamente con temas migratorios y temas de frontera, todo, temas de terrorismo, temas de política, elecciones nacionales y regionales, el tema de la defensa de la mujer. Hemos hecho mucho trabajo en Marruecos con distintos medios de comunicación, como fotógrafo, como productor, como periodista. Y es el país fuera de España en el que más me he movido. En España he trabajado mucho en Madrid, también he trabajado en Almería, en Granada. Luego, pues sí que he recorrido, he estado en Brasil, he estado en Reino Unido, en Francia, en Italia, en Grecia, en Líbano, he estado en Israel, en Turquía, muchos países. La verdad es que en el tema migratorio sí que me he movido mucho y ha sido una parte esencial de mi periodismo y de mi vida, ¿no? El haberme criado en una ciudad fronteriza y el haber vivido esa injusticia, ¿no? En fronteras tan de primera mano, sí que me ha hecho seguir rutas migratorias y, como hablábamos antes fuera de cámara, pues estar, por ejemplo, un mes en Idomeni, ¿no? Y estar en los desalojos de los campamentos de Grecia y demás, y conocer mucha historia y mucha gente muy interesante y tener la suerte de haber trabajado con los más grandes, ¿no? Porque muchas veces pues tú piensas no sé, en fotografía, en Cristina García Rodero, piensas en James Nashway, no sé, hoy en día, ahora mismo el fotoperiodista más grande aquí en España, Santi Palacios, pues yo he trabajado codo con todos ellos, ¿no? Cuando no en Grecia, cuando no en Melilla, cuando no en Marruecos, cuando no en Francia, etcétera. Y es un lujo, ¿no? Yo qué sé, tienes la suerte al final. Mucha gente dirá, bueno, te has pasado la mayor parte de tu vida en una ciudad como Melilla, ¿no? Centrado en un sitio tan pequeño, pero al final te hace referente en ese sitio y te pasan cosas como, no sé, a lo mejor por la gente que no sigue el periodismo no la conoce, pero Carlota Gol, que es un referente en el periodismo a nivel mundial, que tiene un montón de premios, una periodista británica, pero que ha trabajado la mayor parte de su vida para el New York Times, cuando era corresponsal en Túnez, quiso venir aquí a La Valle, estar en Marruecos y en Melilla haciendo un reportaje y pidió al New York Times trabajar conmigo, ¿no? Por ejemplo, porque ya había visto fotos mías en The Guardian, donde había trabajado también ella, y en el New York Times. Y eso, pues saber que has sido portada de grandes medios, que has trabajado con los grandes periodistas de tu época y que además has podido aportar pues, un granito de arena, ¿no? Por lo menos a visibilizar injusticias. No sé si hacer justicia, pero por lo menos a visibilizar la injusticia pues ya es importante. Y a ser un poco pionero, ¿no? Porque estás hablando de Melilla en el 2012, de Idomeni ya más adelante. Esta ciudad ha sido un poco proyección del mundo en el que tenemos ahora. A mí me estabas contando el caso de los solicitantes de asilo del Congo y ahora mismo hay como mucho ruido, mucha información sobre lo que está pasando en el ICE en Estados Unidos, sobre los centros de deportación que acaba de aprobar la Unión Europea.
Y esto en Melilla ya estaba pasando hace 20 años, ¿no? O sea, esa oportunidad a veces, cuando estamos aquí no nos damos cuenta, creo, de la proyección que tiene esta ciudad y de la importancia, te diría. La importancia de esta ciudad, la importancia de la proyección y la importancia del periodismo libre que ahora mismo no se está dando. Es porque es muy complicado. Yo sé que es muy complicado. O sea, a mí esto que es lo que cuenta, que bueno, que te han dado premios y que has viajado y tal, es muy bonito, pero yo todos los viajes que yo he hecho como freelance me lo pago yo, y hay viajes en los que me he gastado un dinero y al volver he recuperado o incluso he ganado, y hay otros en los que he perdido mucho dinero, y hablamos de miles de euros, y miles de euros en equipo, y luego pues muchas detenciones, o sea, 10 detenciones en Marruecos, 3 en España, 1 en Grecia, y todas pues grandes injusticias, ¿no? O sea, por hacer bien tu trabajo, por ser un buen periodista y contar la verdad, que te detengan porque pues hay gente que cree que no se debe saber la verdad, ¿no? O que esa verdad puede hacer daño a alguien, ¿no? Cuando hablamos de las cloacas del Estado y todo esto. Yo siempre lo he dicho, las injusticias están siempre, siempre. Y es verdad que la gente habla de izquierda y de derecha, y a mí no me gusta meterme en política. Y creo que prácticamente son lo mismo, ¿no? Yo tengo un amigo que dice que son el PSOE de rojo y el PSOE de azul. Pues a mí me parece que son un poquito lo mismo. Pero sí es verdad que el PP cuando gobierna la derecha se cometen injusticias, pero como que entran dentro de la normalidad, ¿no? Parece que, bueno, pues yo me siento orgulloso de ser quien soy y lo que hago, y cometo la injusticia. Y cuando gobierna la izquierda, yo creo que esas injusticias son un poco hasta peores, porque me parece como que, no, como está gobernando la izquierda no pasan injusticias, ¿no? Porque digamos que son el frente social, ¿no? Y pasan las mismas o más, porque además esos medios de comunicación sociales, como apoyan al Partido Social, pues no cuentan la injusticia, entonces se silencian mucho. Y a mí me han pasado injusticias a mí, y yo contra injusticias con todos los partidos políticos, pero a nivel nacional ha habido mayor persecución al periodista por contar las cosas, y más miedo porque están más solos con la izquierda que con la derecha, que puede parecer ilógico, pero es así. Porque la derecha es como que, si yo hago una cosa mal, pero me siento orgulloso, no pasa nada. O sea, la gente sabe lo que voy a hacer, ¿no? Pero hay que tener miedo a todo el mundo. No sé si era Arturo Pérez Reverte el que decía, no, hay que tener más miedo al tonto que al malo, ¿no? Pues sí, aquí son malos y tontos todos, yo creo. Hubo un desalojo en el año, te lo digo, 2013 o 2013 fue el desalojo. No, porque yo estaba con el Telegrama. En el año 2011 hubo un desalojo, entonces alrededor del CETI se habían hecho un montón de chabolas, y había algunas que eran discotecas, prostíbulos, había de todo. La verdad es que, pero desalojaron todas, y yo estaba allí, porque yo tenía contacto en la Policía Nacional, que oye, vamos a hacer este desalojo. Entonces yo fui con ellos, y estuve allí fotografiando y documentando el desalojo. Y luego mandé una nota de prensa a la delegación del gobierno, y no tenía nada que ver con lo que yo había vivido. Si tú no estás en un sitio y a ti te pasan una nota de prensa, pues tú te quedas con la versión oficial, intentas tener alguna otra versión, pero si no, bueno, pues publica, pero dices que es la versión oficial. Pero es que aquí en Melilla solo se publica la versión oficial. Pero como yo había estado ahí, publiqué en modo crónica. La crónica siempre es subjetiva, pero porque el periodista está presente. Pero está presente y está conociendo los hechos. Tú no puedes hacer una crónica deportiva, estás viendo un partido, un Sevilla-Betis, y mete un gol el Betis, y que te diga al gobierno, no, el gol no ha sido del Betis. Bueno, pues si estoy yo en el campo, ¿no? Y ha subido al marcador, pues esto es igual, ¿no? En la crónica el periodista está presente, pues una crónica deportiva, pues tú notas, ¿no? Pues los gritos de los aficionados, el olor del césped, la música, el ambiente, pues tú allí igual, tú estás contándolo, es algo vivencial en primera persona. Pues claro, llamaron yo entonces estaba, creo que era el redactor jefe del Telegrama, y llamaron al Telegrama, a la directora, y le dijeron que cambiásemos, que hiciéramos una rectificación, porque yo no había puesto la versión oficial. Y no hay que poner versión oficial porque yo estaba presente. Y esto es lo que pasa, es que no se parece en nada a lo que hemos puesto nosotros, y es que vosotros estáis mintiendo. Y yo estaba allí, además yo estaba allí llamado por la Policía Nacional. Y entonces la delegación del gobierno, esto es verídico, mandó una nota de prensa a los medios nacionales y locales que se titulaba "El periodista Blasco de Avellaneda no conoce la praxis periodística". Y entonces la nota de prensa era para criticarme a mí, diciendo que yo sacaba muchas veces en portada en el Telegrama versiones que no tenían nada que ver con la oficial.
y que no ponía la versión oficial y que así no, que eso no era periodismo. Menos mal que los directores de los medios pues se juntaron, dijeron a la delegación del gobierno que esto iba en contra de la libertad de prensa, que esto no se puede hacer, que si se hacía hoy con un compañero, mañana se hacía con otro, pero no hubo rectificación, no hubo perdón. O sea, te lo digo por si quieren en un futuro programa, algún día podemos hablar de cosas de estas que pasan en Melilla. Inshallah. Estas son cosas que pasan aquí. Decíamos... Por eso te hace gracia, porque luego hay gente que momentáneamente hace una foto y la vende a un medio, que momentáneamente vende una crónica y tal, y dice, no, yo soy freelance, yo soy autónomo en Melilla y no tengo problema. Sélo durante 15 años y todos los días, y que tu familia viva solamente de eso, ¿sabes? Que te llegue la Guardia Civil a tu casa y te diga, tú no vas a comer de esto. Entonces, cuando te llegan los medios de comunicación y dicen, quiero trabajar contigo, ellos le prohíben trabajar contigo. Medios de comunicación que te nombra o que dice que vas tú en el equipo, no le dan los permisos para grabar. Pero eso durante años. O sea, esa es la libertad de prensa. Claro, por eso luego dicen, te dan muchos premios, pero también te dan muchos palos. Y yo tengo una forma de ser que me afecta un poco las cosas, pero mi mujer está enferma de nervios en gran parte por la vida que nosotros hemos llevado, claro. Sí, y yo creo que después de la niña nosotros tuvimos 3 abortos y probablemente uno, ya te digo yo, que 100% tiene que ver con todos los problemas que pasábamos. También por eso yo dejé de viajar y todo. Tampoco tenía ganas de contar esa parte, pero... Qué importante también tener estos espacios, es que ¿no? Donde él se pueda hablar y decir esto y expresarnos, sentirnos... Claro, pero porque si uno se queda solamente con, sí, Blasco, un periodista muy conocido, gana muchos premios, viaja mucho. Pero es muy duro, sí. Y hoy estamos con Blasco, pero los que se han quedado por el camino... Claro, y los que se han quedado por el camino, y yo estoy casi medio quedado por el camino ya. Bueno, aquí estamos. Pero sí, no, es complicado. Porque al final, el que de verdad cuenta la verdad, y el que no se casa con nadie, no se puede casar con nadie. Entonces, al final, no te quieren los inmigrantes, no te quieren la ONG, no te quieren los medios de comunicación, no te quieren los políticos, no te quiere nadie. Porque tú persigues la verdad. Entonces, no cuentas ninguna. Cuentas toda o no cuentas ninguna versión, cuentas la tuya. O intentas ser lo mayor objetivo posible. Entonces, pues, al final, vas de alguna forma, sin querer o queriendo, denunciando a todos los implicados. Y entonces te encuentras muy solo. Que también es un problema porque... Cuando llevas mucho tiempo trabajando y te empiezas a aislar mucho, al final te cuesta mucho relacionarte con todos esos sectores y entonces te cuesta mucho volver a ser objetivo. Entonces tienes que quitarte un poquito de en medio, dar un paso atrás y volver a respirar y empezar de nuevo, y es complicado. La objetividad, Jesús, supongo que requiere presencia y estar en el terreno y donde al pie del cañón, pasan las cosas, ¿no? Para poder contarlas, como decías. Uno de los viajes en los que has estado presente fue el Líbano, en el 2016, con varias organizaciones de aquí de Melilla. Fue un viaje duro, muy bonito, pero muy duro, porque nos pilló además en pleno Ramadán, en un país musulmán, que nos creemos que aquí en Melilla, pero allí se cumple la ley a rajatabla, entonces ahí no había ni agua ni comida para nadie, y nos pilló además con una ola de calor que llegamos a estar a 52 grados, era en pleno mes de junio, si no me equivoco, de 2016, y fue muy rápido y muy intenso, y entonces dormíamos muy poco y las vivencias además eran muy potentes. Fue un viaje muy corto, creo que nos llegó a la semana, y yo vine como si hubiera pasado un año, o sea, sí, de verdad. Además vine y me pasé 2 días durmiendo, yo creo, y lo pagué físicamente ese viaje, pero fue una experiencia vital preciosa. Tenemos una sorpresa, Jesús, hemos traído algunas imágenes para enseñarte y queremos compartirlas contigo y con el público. A ver salgo igual de feo que ahora, seguro. Ese es uno de los campos de refugiados. Estuvimos en un montón.
La verdad es que era impresionante porque no te esperas que haya tantos campos de refugiados y tanta gente viviendo en los mismos. Porque muchas veces se habla de los campos de refugiados, parece que son algo temporal, ¿no? Porque muchas veces son tiendas de campaña, como estamos viendo de Al-Nur y demás. Y había algunos... Bueno, y luego estuvimos en los barrios de palestinos, también fue increíble. Imágenes más chulas. Muchísimos niños, muchísimos niños. Algunos campos claro, refugiados se convierten en centros urbanos, y hay gente claro, que vive y lleva su vida ahí. Y algunos llevaban ya años y campos de en refugiados esos campos. con muchos niños, con muchos menores que tenían su propio parque infantil. O sea, había algunos que estaban muy bien montados, entiéndeme. Nadie quiere vivir en un campo de refugiados, pero que, mira. Ay, Dios mío. Tengo menos canas, pero yo creo que incluso tengo más kilos y más pelo. En ese 2016, en ese momento del viaje, Jesús, ¿qué estaba ocurriendo en la región? ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis? Pues no recuerdo muy bien. En la guerra de Siria empieza en 2011, con lo cual hay refugiados que llevaban ya allí 5 años viviendo en alguno de esos campamentos. Fue un momento duro el año 2016 en general, porque además coincide el mismo año en el que yo voy a Idomeni, fueron los desalojos del campamento de Idomeni, y fue el año además en el que venía muchísima gente de Irán y de Irak, sobre todo gente huyendo de persecución por tema sexual, pero también había mucha gente pobre y huyendo de la miseria y de la guerra. Mirad esta imagen, es que no veo la cuesta arriba esa, era enorme. Gente huyendo de diferentes países, no solamente había sirios, había gente ya te digo, de Irak, de Irán, de Afganistán, había palestinos, algunos incluso que venían de otros campos de refugiados en sus propios países o en otros países. O sea, llevaban algunos, dependiendo del país en el que estuvieran, toda su vida. O sea, hay gente que, esos niños que has visto son niños, la mayoría que han nacido en campos de refugiados y que probablemente, no lo sé hoy en día, porque no hemos vuelto a ver esos mismos niños, pero probablemente muchos sigan viviendo en campos de refugiados. Ahí en el Valle de la Bekaa fue increíble. Eran la convivencia entre cristianos y musulmanes y luego los campos de refugiados. Por un lado, la cantidad de gente que había pasándolo mal, gente mutilada, gente con heridas muy graves, y luego muchas sonrisas, se lo pasaban muy bien, se divertían con cualquier cosa. Shatila, campamento de Shatila, ¿sabemos cómo está la situación ahora mismo? Ahí, con los bombardeos de Israel al sur del Líbano y los barrios de Beirut. Toda la gente que vivía en los altos del Golán han huido a estos campos. O sea, tiene que estar, si ya estaban, había una sobrepoblación, estaban colapsados prácticamente, no me quiero imaginar ahora. Tiene que ser, y ya estaban, y se ven en las imágenes los cables tirados, muchas de las casas no tienen luz, no tienen agua. Y en aquel entonces no había, digamos, agresiones directas, ¿no? No, claro. Hoy, 2026, sabemos que sí. Claro, tiene que ser, vivir ahora mismo ahí en esos campamentos tiene que ser muy, muy, muy duro. Porque realmente son campamentos, son barrios que han crecido de gente huida, de gente que busca refugio y que se han ido levantando pues, prácticamente como si fuesen campos de refugio. ¿Estás en contacto con algunos compañeros del Líbano? En Palestina sabemos que muchos compañeros... la asociación Muslim Relief, sí. Sí he estado con ellos y de hecho el año pasado estuvimos a punto de viajar para documentar un poco el tema del enfrentamiento entre Israel y Palestina, pero justo cuando teníamos el viaje ya un poquito programado hubo una serie de bombardeos, nos negaron una serie de papeles y al final no pudimos ir por temas de seguridad, pero sí sigo en contacto con ellos y ayudando porque es una ONG que ayuda mucho. Recuperar estas imágenes la verdad, es un alivio a pesar de la dificultad de no poder estar ahí, ¿no? Que estábamos diciendo, pero tenemos esto, podemos saberlo y podemos seguir hablando de lo que está ocurriendo en el sur del Líbano y en Palestina con el pueblo palestino. Bueno, al final, no sé, todo pueblo toda persona tiene derecho a vivir.
y a luchar por su vida, ¿no? Y es muy fuerte, ¿no? El vivir en una guerra, en una constante guerra. Aquí vino mucha gente de la guerra de Siria y gente que venía aquí porque tenía muchos medios económicos, eran los ricos de allí, pero hay mucha gente que lo estaba pasando también muy mal allí. Y yo recuerdo y tengo fotografiado un matrimonio que estaban en la cocina, ella cocinando y él comiendo, y estaban en la casa cuando fue bombardeado su barrio y le explotó la bombona de gas y quedaron los dos ciegos y tenían la mayor parte del cuerpo quemado. Y la foto es impresionante y esa foto ha estado expuesta por ahí, ha ganado algún premio también. Y este matrimonio contaba cosas, perdieron los hijos en el bombardeo, contaba cosas que eran fortísimas, ¿no? Y como los dos sin poder, claro, te quedas ciego de repente. No lo mismo, el ciego de nacimiento pues sabe desenvolverse, ¿no? Que era un matrimonio ya bastante mayor. No lo sé porque estaban muy desmejorados con el tema de tener toda la piel quemada, pero serían sesentones. Y iban ahí ayudándose uno a otro y lograron llegar hasta el Líbano y estaban allí. Y ellos decían que ya morirían en el campamento de refugiados, ¿no? Como ellos, mucha gente muy enferma, visitamos mucha gente en cama y pudimos ayudar a mucha gente, ¿no? Llevándole una palabra de aliento, llevándole también, pues, con mi cachondeo habitual, ¿no? Llevándole una sonrisa, todo, y llevándole mucho dinero que se había recaudado aquí, que hubo mucha gente que se implicó, y no recuerdo la cifra, no la quiero decir porque se dieron en diferentes campamentos, pero mucho dinero que seguro que, bueno, pues para paliar momentáneamente, ¿no? Muchos agujeros que tenían allí, sobre todo muchos tratamientos médicos de personas que estaban pasando muy mal, seguro que ayudamos. Pues ojalá recordar esto nos sirva para animarnos, seguir recaudando y contribuir de esta manera, que a veces parece un poco ineficiente, pero muchas veces también es la forma que tenemos, y volver a motivarnos. Me da pena que esto se llame Un Ratito Verde y no Un Ratazo Verde, porque me encantaría que siguiéramos hablando y que nos siguieras contando todo esto, pero vamos a ir terminando, ¿vale? Y te proponemos terminar con un pequeño juego en el que vas a ir viendo varias imágenes. Sí. Y tienes que definirlas con una palabra. A ver, una palabra, ¿eh? Qué complicado, una Venga, sola. Sí. Y luego vamos a ver si te corresponde, coincide con la historia o el recuerdo que hay detrás. Vale. Venga. Venga, va. ¿Esa es una imagen o son dos? A ver, esa, nos quedamos con esa. ¿Sí? Venga, una palabra. Pues mira, ha salido tarde, sí. Ice Ice Baby, pero Ice Ice Baby son 3 palabras. Venga, segunda imagen. Uf, aquí no sé lo que estábamos cantando. Ah, bueno, este hombre era... Edba, ¿no? ¿Era como era algo así? Edba, ¿no? Edba, ¿ves? ¿Qué es el nombre? Era degollar, ¿no? Edba es Edba, degollar. ¿qué significa? Contádnoslo. Creo que significa degollar, ¿eh? Esta chica era preciosa. Esta chica me la quería... pregunté para traérmela. Mira lo que te digo, sí. Se lo dije, digo, esa chica va a llegar a presidenta del gobierno de Siria un día. Era preciosa esa niña y súper inteligente. Aquí estuvimos con los de... Ahí está Benaísa y están los del Centro UNESCO. Estuvimos visitando ruinas romanas. Muy bonito, la verdad. Pero no sé cómo llamarle, una sola palabra. No sé. Lo de una palabra está yendo regular. Es muy complicado, Jesús, ¿eh? Es muy complicado. Dejo 0 points. Jesús, sí, 0 points. 0 points, no me llevo nada. No, nada. Soy lo peor, es que soy muy malo para estos juegos. Mi hija me sigue insistiendo siempre, me dice, ¿cuál es tu color favorito? Bueno, pero yo es que para esas cosas... No. A pesar de ser la generación, yo soy un poco la generación esta digital, pero lo que es resumir los 140 caracteres no nos ha llegado todavía. Pero bueno, no, yo si tuviera que resumir ese viaje que ya digo, de que estaba viendo imágenes tan duro, yo creo que sería satisfacción, porque además creo que todos esos parques que están ahí, si no me equivoco, creo que se construyeron con el dinero que donaron los melillenses. Estas son fotos que se enviaron después, porque al final, mira, se ve la bandera de Melilla, la mayor parte del dinero que se envió fue, ya te digo, para niños y para personas que lo estaban pasando muy mal. Y de hecho ese espacio se llamó Ciudad de Melilla, ¿no? Tiene la bandera y demás. Sí, la verdad es que es muy grato porque... Qué bonito recordar y conocer también la historia de Melilla con
muchas veces región. El periodista cree que ayuda y a veces no está ayudando tanto. Y muchas veces no ve el resultado de la ayuda, ¿no? Porque a lo mejor cuando una historia que te ha contado alguien, una fotografía y tal, ya es publicada, ya es conocida o ya, digamos que ha servido para algo, a lo mejor esa persona ya está en otra situación, ya está en otro país o ha sido devuelto, pues si hablamos de temas migratorios. Pero aquí, el estar allí, ver esas personas y que esas mismas personas meses después estén disfrutando de agua, estén disfrutando del parque, estén disfrutando de medicina, que se han dado gracias a ese viaje y verlo, ¿no?, en primera persona, pues es muy gratificante, la verdad. Jesús, me ha encantado, ¿no? Nos tenemos que ir, me echaremos otro ratito escucharte. verde por ahí. Me encanta cerrar con esto para que sigamos animando a colaborar. Sabemos que aquí hay ciudadanos en Melilla que están colaborando allí, sabemos que aquí hay iniciativas de Palestina y de otras injusticias o conflictos o genocidios que están ocurriendo ahora mismo. Tenemos que cerrar, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Muchísimas gracias, A vosotros. muchísimas gracias también a todos los que nos estáis viendo y seguimos más adelante con más historias que contar y más conversaciones. Muchas gracias. En la PA no tengo esto. De verdad, no puedo con... ¿Tú sabes lo que me he reído con eso, Benaiza? Que muchas veces pasan desapercibidas. Iba bien, ¿eh? Sí, y hace... No me jodas. Al Palestino. Buenas tardes. Bienvenidos... Joder. Ahora sí, damos la bienvenida a Jesús Blasco. Si no Va. por lo menos tenemos una toma fácil. Que nos está... ¿Estamos grabando? Ah, yo pensaba que íbamos a ir a parte del Líbano, ¿no?